Shalom, shalom, querida familia, querida mispajá, queridos ajim, ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría saludarles a todos, como siempre, mis ajim, ajayot, ¿verdad? Vamos a continuar con este tema que les estoy compartiendo, ¿verdad? Que lo denominamos, es una pregunta, ¿verdad? Como bien la hizo Shaul de Tarso, ¿verdad? En Romanos capítulo 3, verso 31, ¿verdad? El tema se llama, la pregunta es, con la gracia, entre paréntesis, fe, con la gracia abrogamos Torah, entre paréntesis, ley. Ese es el tema, esa es la pregunta, ¿verdad? Vamos a pedirle permiso a nuestro Padre, ¿verdad? Vamos a pedirle permiso porque es importante pedirle permiso, ¿verdad? Vamos a continuar en este que es el tercer audio ya de este tema que les estoy compartiendo, ¿verdad? Pedimos permiso entonces a nuestro Padre. Iniciamos con este tercer audio. Baruch atah Yahweh Eloken Yak melech haolam asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu el torato. Baruch atah Yahweh noten hatorah. Bendito eres Yahweh nuestro Elohim, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Ok, vamos a continuar entonces con este que es el tercer audio ya de este tema que les estoy compartiendo, ¿verdad? Shaul de Tarso lo pregunta en Romanos capítulo 3, verso 31, dice Shaul de Tarso, luego por la fe, que es la gracia, luego por la fe, ¿invalidamos la ley que es Torah? Pregunta Shaul de Tarso, y él mismo responde y dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, es decir, confirmamos Torah. Con la fe, ¿verdad? Con la emuná, pues en hebreo es emuná, la fe, ¿verdad? Con la fe que viene siendo la gracia, ¿verdad? Pues se confirma lo que es Torah, ¿verdad? Que conocido en la Biblia como la ley. Sale aquí mismo, Shaul de Tarso lo está diciendo, ¿no? Que no abrogamos ni invalidamos, sino al contrario. Con la gracia se confirma Torah, se confirma la ley. Bien, mire, ya lo leíamos en el audio, en el segundo audio, en el anterior, ¿verdad? Bueno, por ahí nada más voy a hacer una precisión, ¿verdad? Que hice yo. En Efesín, capítulo 2, ¿verdad? Dice verso 15, ¿verdad? Donde dice el verso 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades. Aquí dice la Biblia lo que dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, es decir, de los dos pueblos, un solo pueblo y nuevo hombre, haciendo la shalom. Bueno, cuando dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, así dicen las Biblias, lo cual es una traducción errónea. Lo correcto, ¿verdad? Lo que dice Torah es lo siguiente, dice, aboliendo en su carne las enemistades, los decretos, leyes y juicios. ¿Sale? Decretos, leyes y juicios. Es decir, lo que se está aboliendo, lo que se está aboliendo aquí son los decretos, leyes y juicios que están expresados en ordenanzas. No se está aboliendo Torah. ¿Sale? Se está aboliendo los decretos que son vienen siendo las leyes y juicios, pues. Es decir, las sentencias, pues, ¿verdad? Al pecado. Es decir, si tú cometiste el pecado de adulterio, por ejemplo, ¿verdad? Pues el decreto, el juicio, la ley y el juicio, ¿verdad? ¿Qué viene siendo? La muerte. La muerte. Ese era el decreto en Torah, ¿verdad? Ese es el decreto en Torah, que es la muerte. Pero eso vino el Mashiach Yahshua, ¿verdad? A abolir los decretos, los juicios, pues. ¿Sale? Eso vino a abolir él. Por eso lo dice, lo
lo podemos leer también, ¿verdad? En Colosenses capítulo 2, verso 14. Ahí lo confirmamos en Colosenses, también lo dice Shaul de Tarso, dice, verso 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero, mal llamada la cruz. Quitándola de en medio. ¿De en medio de qué? De los dos pueblos. Es decir, ¿cuáles dos pueblos? La casa de Judá y la casa de Israel. ¿Sale? Por eso Yahshua vino a abolir esa acta de los decretos. ¿Sale? Las leyes y juicios. ¿Verdad? Que como dice aquí en Efesios, ¿verdad? Quitándola de en medio, ¿verdad? Y para unir de los dos pueblos a ser un solo pueblo. ¿Sale? Entonces, este es un error de nuestros hermanos cristianos que creen que con esto, como la Biblia dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, dice, aquí se abolió. Torah, dicen ellos, la ley, ¿verdad? O sea, toda la ley, dicen ellos, la quieren abolir toda, completa, ¿verdad? Lo cual es un grave error. Lo que sí se está aboliendo son los decretos y los juicios, pues, ¿verdad? Las sentencias, lógicamente, las consecuencias de cometer un pecado. Adulterio, fornicación, matar, ¿sí me entiende? Robar, etcétera. ¿Sale? Esas son las consecuencias, ¿verdad? Que eran de muerte. Algunos pecados la consecuencia era la muerte. Eso vino a abolir Yahshua en el madero. Por eso clavó el acta de los decretos. Ya no quiero sacrificios, dice Yahshua, quiero rajem. Lo dice varias veces en el nuevo pacto. Rajem quiero, no sacrificios. ¿Sale? Eso se le quiere a la rajem. ¿Qué es la rajem? Es el perdón. La rajem es tener bondad, ¿verdad? Y perdonar. Perdonar. Esa es la clave, hermanitos. Esa es la rajem, mal llamada misericordia, conocida en la Biblia, ¿verdad? Es perdonar los pecados, porque a nosotros, Yahshua, ¿qué vino? A perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? ¿Verdad? Para no perdonarlo a él, a nuestro prójimo. Si a nosotros nos perdonaron, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a nuestro prójimo? ¿Sale? A eso se refiere Yahshua. A eso se refiere aquí en Efesios capítulo 2, verso 15. ¿Sale? Que se abolieron los decretos, los juicios, las sentencias, pues, expresadas en ordenanzas. ¿Sale? A eso se refiere. Entonces quería hacer esa precisión. Aunque claro que Yahshua, el pleito siempre ha sido, hermanitos y hermanitas, ¿verdad? Sobre todo Shaul de Tarso y también los demás talmidín, apóstoles, ¿verdad? Siempre han tenido problemas contra nuestros hermanos Yaudín. Siempre ha sido el pleito contra ellos. Yahshua mismo tuvo el pleito contra ellos. ¿Quiénes eran? Los fariseos, los saduceos, los herodianos. Eran las corrientes que existían en el tiempo de Yahshua. ¿Sale? Había otras corrientes también, pero los que más cuestionaban a Yahshua eran ellos. ¿Sale? Bueno, la misma situación tuvieron también los apóstoles, los talmidín. ¿Sale? El enfrentamiento contra ellos. ¿Sale? Contra tradiciones de hombre, porque Yahshua se los dijo, que ellos no siguen Torah, sino ellos siguen tradiciones de hombre. Mire, eso lo podemos leer en Mateo, el mal llamado Evangelio de Mateo, capítulo 15, versos 7 al 9, lo vamos a leer para confirmar, ¿no? Les dice Yahshua, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Por qué, hermanitos, hermanitas? Porque desafortunadamente, ¿verdad? Allá en Israel, ahorita en la actualidad es el rabinato. Antes eran conocidos como los fariseos, pero ahora son conocidos como el rabinato. Tienen engañado a muchos
hermanos Yaudín, que son verdaderos Yaudín, porque allá en Israel hay falsos Yaudín y hay juicios para ello, ya lo leímos, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el Nuevo Pacto, cuando Yahshua les dice, hay de aquellos que se hacen pasar Yaudín y no lo son. Hay de aquellos que se hacen pasar Yaudín y no lo son. Para ellos hay un juicio muy tremendo, hermanitos y hermanitas. Entonces hay falsos Yaudín que desafortunadamente están engañando a los verdaderos Yaudín, al verdadero pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. ¿Sale? Entonces, a ellos los tienen engañados porque sí, de principio les enseñan Torah, después les van enseñando el libro del Talmud, el Mizrahi, el Kabbalah, el Yetzirah, el Zohar, etc. Después les enseñan todos esos libros, ¿verdad? Y al final de cuentas, ya no leen Torah, ya dejan Torah y ya leen lo que dicen esos libros. Por eso Yahshua se los dijo, ¿ah? De labios me honran, porque ustedes siguen doctrinas de mandamientos de hombre. ¿Sale? Entonces quería hacer esa precisión, hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Que se refiere ahí a los decretos, ¿verdad? Nuestros hermanos cristianos, pues desafortunadamente, ellos quieren abolir, abrogar Torah, lo que es conocida la ley en las Biblias. Ellos, no Yahshua, no los apóstoles, no los talmidín, ¿verdad? Eso lo vamos a comprobar, ya lo hemos leído, lo vamos a seguir comprobando, ¿verdad? Que ellos enseñaron Torah, ellos jamás abolieron Torah, ¿sale? Sino que nuestros hermanos cristianos son los que quieren abolir Torah, fíjense, son los que quieren abrogar o abolir Torah, es decir, la ley, ¿verdad? Entonces, mire, aquí cerramos el anterior audio leyendo en el verso 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los Kadosh y miembros de la familia de Yahweh. Verso 20 dice, edificados sobre el fundamento principal. Edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles, que son los talmidín en hebreo, y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua nuestro Mashiach. Aleluya. Entonces, ¿sobre qué se edificaron los talmidín, los apóstoles? ¿Sobre qué están edificando? ¿Verdad? ¿Sobre qué nos edificamos nosotros? Pues sobre lo que dijeron los apóstoles, los talmidín, y lo que dijeron los profetas. Aleluya. ¿Qué es Torah, hermanitos, hermanitas? ¿Sale? Bueno, eso quería nada más hacer la precisión, ¿verdad? Para no confundirlos ahí, ¿verdad? Miren, hay los errores, pues, de nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? Muchos se deben, en parte también, a lo que dice aquí en Isaías. Lo vamos a leer en el Isaías capítulo 1. ¿Verdad? Primero vamos a leer el verso. Bueno, vamos a leer antes de entrar a Isaías, vamos a leer lo que es Jeremías. Lo que nos dice Jeremías en el capítulo 6, verso 16. Dice Jeremías, dice, así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué son las sendas antiguas? Son los caminos antiguos, hermanitos y hermanitas. Una senda es un camino, ¿sale? Dice, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El pueblo rebelde, pues, el pueblo rebelde, la verdad. Nuestro Padre Yahweh ha sido muy bondadoso con nosotros, porque hemos sido un pueblo muy rebelde, ¿sale? Y nuestro Padre nos dice, busquen las sendas antiguas, busquen los caminos antiguos. ¿Cuáles son a qué se refiere con caminos antiguos? ¿Acaso Yahshua no es el camino, la verdad y la vida?
¿no es Él el mediador entre nuestro Padre Yahweh y su pueblo? Él es el camino, le busquemos a Él. ¿Y quién es Yahshua? Yahshua es el Torah, porque lo dice Juan que es el verbo, ¿no? Es el verbo, es la palabra. Entonces, Yahshua es el Torah, porque la Torah es la palabra de nuestro Padre Yahweh. ¿Sale? Entonces, eso significa volver a las sendas antiguas, lo que dice Jeremías. Volved a Yahshua, volved a Torah. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ¿acaso les pregunto yo, Yahshua no es la simiente de Abraham? ¿Acaso las promesas que se hicieron a Abraham no se iban a cumplir a través de su simiente? Claro, eso lo podemos leer en Bereshit, en Génesis, capítulo 17. ¿Verdad? El pacto que hizo nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Con Abraham. Eso lo leemos en Bereshit, capítulo 17. Y en Bereshit, donde habla de la simiente, creo que es en el 22, ¿verdad? A ver, lo vamos a confirmar nada más, ¿verdad? En el 17 hizo el pacto, ¿verdad? Y en el 22, efectivamente, 22:18, te habla que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste mi voz, le dice nuestro Padre a Abraham. ¿Sale? Entonces, Yahshua es la simiente. ¿Sale? Yahshua es el cumplimiento de las promesas. Eso significa el nuevo pacto. El cumplimiento, ¿verdad?, de las promesas que nuestro Padre Yahweh hizo con Abraham. Hermanitos, hermanitas. Entonces, muchos creen, fíjense, entonces, Torah le fue dado al pueblo, ¿para qué? Para limpiarlos del pecado, para purificarlos en el desierto. Por eso pasaron por el desierto, para limpiarse, purificarse, para poder entrar a la tierra prometida ya limpio, ya purificado, ya en obediencia de Torah. ¿Sale? Entonces, por eso Torah nunca ha sido abolida. Lo que se abolió fue el pacto con Moisés. El pacto con Moisés, sí, miren. Vamos a leerlo. La desobediencia del pueblo. Sale en Isaías capítulo 1. Dice en el verso 10. Porque nuestro Padre compara al pueblo de Israel con Sodoma y Gomorra. Por lo rebelde, ¿verdad? Por las idolatrías que practicaban ellos. ¿Sale? Y en el verso 10 del capítulo 1 de Isaías dice: príncipe de Sodoma, oí la palabra de Yahweh, escuchad la ley, la Torah de nuestro Elohim Yahweh. Pueblo de Gomorra, aleluya, escuchen Torah. Entonces, ¿por qué invalidaron el pacto? Fíjense, en el verso 13 del mismo capítulo 1 dice: no me traigan más vana ofrenda. Nuestro Padre se hartó de su pueblo. Se cansó de tanta idolatría, de tanto pecado, de tanta abominación. Y dice: no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, dice nuestro Padre Yahweh. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cansado estoy de soportarlas. Dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, la tefilot, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, aquí le dice nuestro Padre en el verso 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo, le dice nuestro Padre. Aleluya. Pero fíjense el 17 que dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda,
y venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Aleluya. Entonces nuestro Padre, si bien se cansó de su pueblo, sin embargo, ¿cómo va a desechar a su pueblo? De ninguna manera. Shaul de Tarso lo dice. ¿Acaso Yahweh desechó a su pueblo? De ninguna manera. De ninguna manera. Por eso existen las promesas. Por eso están las promesas que nuestro Padre hizo con Abraham. Porque por agradecimientos, mal llamado gracia, porque nosotros no decimos gracia, por bondad de nuestro Padre Yahweh, es que somos salvos por su bondad. Porque Él hizo la promesa a Abraham y Él cumple sus promesas. No somos salvos porque nosotros nos los merezcamos, hermanitos, hermanitas, no. Somos salvos por la promesa que nuestro Padre hizo con Abraham. Por su bondad, por su rajem, mal llamada misericordia, por su perdón. ¿Sale? Por eso es que somos salvos. Porque aquí claramente nuestro Padre se enfadó de su pueblo. ¿Sale? ¿Y qué dice en Jeremías 31:32? Fíjense lo que dice aquí nuestro Padre. Por eso es que el pueblo invalidó el pacto con Moisés. Aquí lo dice, miren. No como el pacto dice, bueno, desde el 31. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, de Misrayim. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Aleluya. Entonces, ¿por qué invalidaron el pacto? Por su desobediencia, por sus transgresiones, por su idolatría, por haber dejado Torah, por haberle dado la espalda a nuestro Padre Yahweh. Por eso es que ellos cayeron en esas transgresiones de Torah, en esa desobediencia, y por eso invalidaron el pacto. El pacto con Moisés. Pero una cosa es pacto y otra cosa es Torah. Una cosa es que se haya invalidado el pacto, ¿verdad? Pero otra cosa es Torah. Torah nunca ha sido invalidada. Ha sido modificada, sí. Modificada, sí, hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Por ejemplo, miren, bueno, esta es una de las razones por las cuales nuestros hermanos cristianos dicen, ya ves, ahí dice que ya nuestro Padre, ¿verdad? Que está harto, ¿verdad? Que ya no me traigan más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo. Me es abominación, dice nuestro Padre. Y dicen ellos, y dice nuestro hermano cristiano, ya ves, ya no se celebran, ya se abolió, ya se abrogó la ley, dicen ellos. Es decir, Torah, pues. Pero ya leímos que no. Sí es cierto, nuestro Padre se enfadó. ¿Y cuántas veces no se ha enfadado? ¿Y ustedes creen que ahorita no está enfadado? Por supuesto, está enfadado, pero nuestro Padre nos ama en su gran ahabá, mal llamado amor. Él nos ama a todos, tanto a los obedientes como a los desobedientes, ¿eh? Él nos ama a todos, ¿verdad? Por eso Él, desde el principio, Él quiso que nos salvásemos todos, ¿verdad? Aquí los que no se van a salvar, no es porque nuestro Padre no lo quiera, sino es porque nosotros así lo decidimos. En nuestro libre albedrío, nuestro Padre nos pone el bien y nos pone el mal. Nos pone el camino del bien y el camino del mal. Nosotros elegimos en nuestro libre albedrío qué camino escoger. ¿Sale? Entonces no es nuestro Padre el que decide, ¿verdad? Castigarnos. No, nosotros mismos decidimos, nosotros mismos nos hacemos acreedores, ¿verdad? Al castigo. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, nuestros hermanos cristianos también dan otro argumento, también totalmente erróneo. Fíjense, dicen ellos, bueno, es que Torah ya fue abolida, dicen ellos. Ahora se llama la ley de Cristo.
Así le dicen, fíjense. La ley de Cristo dice ahora, ya Torah ya no está vigente, ahora se llama ley de Cristo. O ley de Dios, dicen ellos. Bueno, hermanitos, hermanitas, es que, créanme, la venda en sus ojos está grande y está tremenda el engaño ahí. Hermanos, hermanitas, la ley de Cristo es la misma Torah, pero ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, mal llamado, le llaman ley de Cristo, pero es la misma Torah, le llaman ley de Dios y es la misma Torah. Fíjense aquí en Isaías mismo, el verso que leímos, el verso 10 del capítulo 1 dice: príncipes de Sodoma, oí la palabra de Yahweh, escuchad la ley, es decir, Torah de nuestro Dios. Aquí dice la Biblia, Reina Valera 1960. Escuchad la ley de nuestro Dios. ¿Acaso no es Torah? En Isaías capítulo 1 verso 10, ¿no está hablando de Torah? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento hay un párrafo nada más que dice ley de Cristo. Y ya de ahí se agarra nuestro hermano cristiano para decir que ya no es Torah, sino que es ley de Cristo. No, pues es la misma. Hay que decirles a nuestros hermanos cristianos que lo que ellos conocen como ley de Cristo es Torah. Lógicamente que ya no es la Torah de Moisés. Es que ese es el error. Ellos creen que cuando decimos Torah nos referimos a Torah de Moisés. No, Torah ha existido desde Adán y Eva. De hecho, Torah es una ley universal, ¿verdad? Pero Torah viene desde Adán y Eva, ¿verdad? Desde Enoch, Noé, Abraham, desde nuestros patriarcas viene Torah. Lógicamente que la ley que fue entregada a Moisés, muchos le llaman la Torah de Moisés, ¿verdad? Pero no es que sea de Moisés. Lo que pasa que es la Torah que a él se le entregó, ¿verdad? Con esos misbot, mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos. Se le entregó a Moisés. Pero cada pacto ha tenido su Torah, es decir, ha tenido su ley cada pacto. Este nuevo pacto también tiene su ley, es decir, su Torah. No es la Torah de Moisés, no. Es una Torah del nuevo pacto, ¿sale? Pero es Torah a final de cuentas. No es la misma que la de Moisés, no. No es la misma Torah. Porque en la nueva Torah, en el nuevo pacto, hay modificaciones. Hay nuevos mitzvot, mandamientos, ordenanzas. Miren, por ejemplo, se abolieron, por ejemplo, los decretos. Ya lo comentamos, ¿verdad? Ya lo comentamos, lo leímos en Efesios, y también lo leímos en Colosenses, ¿sale? Pero, por ejemplo, en Hebreos, ahí claramente dice, ¿verdad?, que se abolieron los sacrificios de los animalitos. Yahshua eso vino. Yahshua vino a cumplir, ¿verdad? Yahshua es el Cordero, fue y es el Cordero que se sacrificaba en la Pesach, mal llamada Pascua, ¿sale? Para perdón de los pecados. Yahshua es el Cordero, ¿sale? A eso vino Yahshua, ¿verdad? A quitar el sacrificio de los animalitos. Pero una cosa es quitar la ley de los sacrificios, y otra cosa es decir que se abolió toda la Torah. Ese es el error garrafal en que caen nuestros hermanos cristianos. No, se abolieron los decretos, sí. Se abolieron los sacrificios de los animalitos, sí. Porque Yahshua a eso vino. Yahshua se sacrificó una vez y para siempre por nosotros, por nuestros pecados. ¿Sale? Eso sí se abolió. Ya no hay sacrificio de los animalitos. Tan es así, miren, que el templo, acuérdense, cuando murió Yahshua, el templo siguió hasta el año 70. ¿Sale? Y hasta el año 70 fue destruido. Y hasta el año 70 se llevaban a cabo todavía los sacrificios de los animalitos. Pero a nuestro Padre eso ya no le agradaba. Por eso nuestro Padre permitió la destrucción del templo, que fue destruido por Titus, el hijo de Vespasiano, el emperador romano Vespasiano. ¿Sale?
Entonces por eso nuestro Padre permitió la destrucción del templo, porque ya se había abrogado de Torah los sacrificios de los animalitos. Se habían abrogado también, junto con los sacrificios de los animalitos, se habían abrogado el servicio de los Lewín, conocidos como levitas en la Biblia, de los mal llamados sacerdotes, pues. En hebreo son los Kohenim, de los servidores del templo. Ya no existe más el servicio del templo porque fue destruido. Porque Yahshua vino y cumplió. Él es el Cordero, acuérdense, que quita el pecado del mundo. Yahshua vino a abolir. Yahshua vino, más bien dicho, ¿verdad? A sacrificarse por el perdón de los pecados una vez y para siempre. Ya no más sacrificio para perdón de los pecados, hermanito, hermanita. Ahora es Yahshua el que nos perdona nuestros pecados, a través de su sacrificio, a través de su derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay pacto, no hay confirmación de pacto. Ahí Yahshua con su derramamiento de sangre, Él confirmó el nuevo pacto. ¿Sale? Él confirmó el nuevo pacto. Entonces por eso Él murió y derramó su sangre, ¿verdad? Para confirmar el pacto. Y por su sacrificio nos fueron perdonados nuestros pecados. Pero siempre y cuando le reconozcamos a Yahshua. Si no le reconocemos a Yahshua, ¿cómo nos van a ser perdonados nuestros pecados? Por supuesto que no. ¿Sale? Los que vengamos a este camino de Yahshua y a nuestro Padre Yahweh, nuestros pecados serán perdonados. ¿Sale? Y nosotros debemos de perdonar a nuestro prójimo. ¿Sale? Ya no emitirles esos juicios, esos decretos, esa sentencia que eran de muerte. Ya no. Ya Yahshua quiere Rahem, mal llamada misericordia. Ya no sacrificio. Por eso dice Yahshua, ya no sacrificio. Rahem quiero, mal llamada misericordia. ¿Sale? Bueno, entonces miren, vamos a continuar entonces leyendo, ¿verdad? Y comprobando que Torah, ¿verdad?, no ha sido abrogada ni abolida. ¿Sale? Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley, es decir, Torah, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasará de esta Torah, de esta ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que pase el cielo y la tierra, hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Aquí cabe una pregunta, ¿no? Lógica, ¿no? ¿Acaso ya pasó el cielo y la tierra como para que haya sido abrogada Torah? No, de ninguna manera. ¿Sale? 19, perdón. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos, fíjense bien, de manera que cualquiera que quebrante de uno de estos mitzvot, es decir, mandamientos, mal llamados mandamientos, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, fíjense, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aleluya. Hermanitos, ¿qué enseñan nuestros hermanos cristianos? No todos, no todos, porque ya hay un remanente que se está saliendo de la doctrina del cristianismo, y está viniendo poco a poquito a Torah. ¿Sale? Entonces, pero sí hay muchos todavía que enseñan que el cuarto mandamiento ya no se debe de guardar, porque dicen ellos dicen, hablan de Jesucristo, que Jesucristo es el reposo. Aleluya. Ni siquiera entienden cuando Yahshua quiso decir que Él es el día de reposo. No lo entienden.
Ahí cuando dice que es el reposo, está hablando del milenio, que es el reposo al que vamos a entrar, porque es el séptimo milenio, ¿sale? Porque el tiempo del hombre se ha terminado, los 6,000 años del hombre se han terminado y vamos a entrar al séptimo milenio, que también viene siendo el día séptimo. Ya ven que Pedro lo dice, ¿verdad? 1,000 años son como un día y un día son como 1,000 años. Así que vamos a entrar al séptimo milenio. Ese es el día de reposo a que se refiere Yahshua. El día de reposo, que es el milenio, el reino milenial. No se refiere al día de reposo. Al semanal no se refiere. Y por eso es que no lo guardan, fíjense. Pero aquí viene el juicio para aquellos que enseñan, ¿verdad? A no guardar los 10 mitzvot, los 10 mandamientos. Está tremendo, hermanito. Por eso hay que compartir este mensaje para que nuestros hermanos cristianos, ¿verdad?, salgan de esas doctrinas de perdición, de engaño, de mentira. Sale de ese camino de oscuridad. Aquí claramente lo dice. ¿Sale? Continuamos. Ahora en el capítulo 15, verso 9 del mismo Mateo, ¿no? Del mal llamado Evangelio de Mateo. Dice, ya lo leímos hace ratito, pero dice aquí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Sale? Aquí se refiere pues a los fariseos, hoy conocido en Israel como el rabinato, hermanitos y hermanitas, como el rabino. ¿Sale? Bueno, vamos a leer ahora, vamos a terminar con el antiguo pacto, con los profetas, y luego vamos a pasar al nuevo pacto, ¿sale? Para llevar una secuencia ahí. Vamos a ir a Zacarías. Fíjense, Zacarías capítulo 8. Vamos a Zacarías. Zacarías capítulo 8. 8:23, verso 23, dice, así ha dicho Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, pues, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío, de un yaudín, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Yahweh está con vosotros. Aleluya. ¿Por qué creen que está con nuestros hermanos Yaudín? Porque ellos están con Torah. Estamos hablando del verdadero Yaudín, no del falso Yaudín. Que el falso Yaudín, ¿verdad? Ellos prefieren tienen el libro del Talmud, del Zohar, Kabbalah, Yetzirah, etc. No, estamos hablando del verdadero Yaudín. ¿Sale? Ahora vamos al 14, capítulo 14, del 16 al 19 de Zacarías, ¿no? De 16 al 19 dice, porque aquí en el 14 está hablando en Zacarías ya en el reino milenial, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Yahweh Sebaot, y a celebrar la Moed de las cabañas, mal llamado tabernáculo, Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Yahweh Sebaot, no vendrá sobre ellos lluvia. Aleluya. Y si las familias de Egipto no vinieren sobre ellos, no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Yahweh herirá las naciones que no subieren a celebrar la Moed de las cabañas. Esta será la pena del pecado, ¿verdad?, de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren a celebrar la Moed de las cabañas. Aleluya. Aquí viene el juicio en el reino milenial para aquellas naciones que no suban a adorar a Jerusalén. Se va a obedecer Torah, hermanitos. Porque las Moed solemnes, la celebración de las Moed está en Torah, ¿verdad? Entonces, si no obedecemos Torah,
entonces, ¿cómo vamos a agradar a nuestro Padre? ¿Cómo vamos a andar en rectitud? ¿Cómo vamos a andar en justicia? En ahabá, en bondad, en rajem, en perdón. Si todo eso es Torah, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a andar por el camino de la justicia? ¿Cómo nos va a ser revelada la sabiduría? Si Torah es sabiduría. Hermanitos, hermanitas, ya lo leímos en Proverbios, ya leímos eso. ¿Sale? Ahora vamos a leer un salmo. Fíjense lo que dice Salmo 147. ¿Sale? Salmo 147, lo vamos a buscar. Ya casi se me está agotando el plazo, el tiempo de este audio. 147, miren. Vamos a ver. 147, 19 y 20. Dice: ha manifestado sus palabras a Jacob. O sea, Yahweh ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Aleluya. Es decir, a Israel le ha dado el Torah, pues nuestro Padre Yahweh. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. ¿A quién le fue entregada Torah, hermanitos, hermanitas? Al pueblo de Israel, para que fuera luz de las naciones. Desafortunadamente, el pueblo ha fallado. Ha fallado y por eso ha caído en desobediencia, en transgresión de Torah, en idolatría. Ha dejado Torah y le ha dado la espalda a nuestro Padre Yahweh. Por eso es que hay mucha oscuridad en este mundo, ¿verdad? Por eso hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia. Por eso es que no conocen el camino verdadero, ¿verdad? A esto es lo que vino. Por eso invalidaron el pacto. Por eso nuestro Padre les dice que invalidaron el pacto con Él, porque era un pacto de obediencia de Torah. ¿Sale? Entonces, vamos a terminar con Isaías. Isaías capítulo 2. ¿Sale? Porque ya se nos terminó prácticamente este audio. Como les comentaba, los estamos haciendo de más o menos de 40 minutos, que es lo que nos permite más o menos la aplicación, ¿verdad? Pero vamos a concluir con Isaías. A ver si me alcanza el tiempo, Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Vamos a ver si terminamos con Isaías. Capítulo 2. Verso 3 al 5 dice. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh. Esto también está hablando también del milenio, Y venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa de Yahweh, de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, fíjense bien, porque de Sión saldrá la Torá, la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh, y juzgará entre las naciones y reprenderán a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Yahweh. Aleluya. Aquí está hablando del reino milenial, hermanitos, hermanitas. Es decir, también en el milenio se va a cumplir Torah, porque Torah nunca ha sido abolida. Los que sí se han abolido, se han invalidado, han sido los pactos, los pactos que ha habido en la antigüedad, ¿verdad? Por ejemplo, pero el pacto de Abraham no ha sido abolido. Pues ahorita este nuevo pacto precisamente es el cumplimiento de ese pacto, del pacto que hizo nuestro Padre Yahweh con Abraham. ¿Sale? Y en el milenio aquí lo dice claramente. Lo volvemos a leer. Isaías capítulo 2, verso 3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa de nuestro Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, del monte de Sión, saldrá el Torah, que es la ley,
y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Aleluya. Aleluya. Bien, aquí vamos a llegar al final de este tercer audio. Hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Vamos a continuar en un cuarto audio muy interesante, ¿verdad? Este tema que se llama Con la gracia abrogamos Torah de ninguna manera. Ya lo dijo Shaul de Tarso en Romanos 3:31. Pero vamos a continuar en un cuarto audio porque nos faltan todavía muchas citas, ¿sale? Que mencionarles, ¿verdad? Para seguir comprobando que Torah no ha sido abrogada. Que con la gracia no se ha abrogado Torah. ¿Sale? Bueno, por lo pronto que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido, y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach Yakodé y su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestras vidas, nuestro camino, nuestros hogares, nuestra familia, y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza, en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén. De amén. Shalom, shalom para todos.